Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y Marcos Vinagrillo. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a analizar lo que a simple vista podría parecer algo positivo y que difícilmente lo asociaríamos al racismo, a la violencia, al colonialismo. Me refiero al hecho de que la historia de los esfuerzos por conservar la naturaleza está impregnado por una relación hegemónica de poder como extensión a la larga historia de colonización de los países del norte a los territorios del sur. Así es, Vic. Creo que es bien importante empezar este capítulo diciendo que no podemos hablar de esta nueva época sin ligarla a nuestra historia ambiental. De alguna forma u otra, en otros capítulos hemos hablado sobre la historia ambiental, pero creo que aquí vamos a profundizar más porque parte de comprender nuestra historia ambiental, además de entender pues, cuál es nuestra relación como seres humanos con el medio ambiente, es llevarnos también a cuestionar las formas en cómo se ha llevado a cabo esta relación. Justo como decías, los modelos de conservación de la naturaleza que generalmente tienen una imagen positiva para la sociedad. Yo hasta hace poco, para mí también tenían una imagen positiva, pues justo tienen detrás este enfoque colonial que ha llevado al despojo de quienes han habitado y han resguardado de manera efectiva estos espacios por generaciones. Así es, y es como todo lo humano no puede estar exento de los defectos humanos y la historia ha tenido esta relación de parte de aquellos países, reinos, imperios en su momento, que estuvieron colonizando, que estuvieron protegiendo a su punto de vista territorios pues que no eran suyos, que no llegaron y estaban vacíos y la historia ambiental lamentablemente tiene impregnada toda esta manera de ver el territorio como un lugar al que le puedo poner yo las reglas y que lo puedo destinar a lo que a mí me interese. Pero a ver, vamos definiendo entonces a qué nos referimos con colonialismo. Al tiempo que transcurre entre los primeros viajes de Cristóbal Colón a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se le denomina colonización europea. Un periodo caracterizado por la dominación española y portuguesa en el territorio que hoy llamamos América. El colonialismo es una relación de poder que implica establecer mecanismos, reglas y concepciones que aseguren el distanciamiento social entre el colonizador y el colonizado. Esto llevó a la idea de que las poblaciones nativas eran inferiores en todos los sentidos, retratándoles como salvajes o peligrosos y utilizando esta excusa para despojarlos de sus tierras y de su cultura. En este sentido, lo que llamamos colonialismo ambiental está relacionado con la explotación de los recursos naturales y la extracción de las riquezas minerales, humanas, energéticas y biológicas para el beneficio de quienes poseen el poder. Muy bien, pues esto es parte de la historia ambiental y no podemos hablar de querer proteger a la naturaleza sin darnos una idea de cuáles han sido las visiones, las agendas, las maneras de hacerlo en el pasado, pero que también todavía subsisten en el presente y que no han tomado en cuenta a todos, los deseos de todos, los derechos de todos. Siempre ha habido esta relación de poder y pues bueno, no podemos solamente hablar de que proteger a los animalitos que nos caen bien, a los arbolitos que queremos que sigan subsistiendo. Siempre va a ser una tarea noble porque aunque sea la intención, también tiene, como todo lo humano, los defectos humanos. Hay que profundizar, hay que problematizar esta idea de la conservación. Exacto. Bueno, pues vamos hablando entonces, ¿dónde y cómo nacen estos modelos de conservación de las áreas naturales? Vamos a iniciar esta crónica en 1889, cuando un naturalista escocés llamado John Muir trazó unas líneas sobre un mapa de la cordillera de la Sierra de Nevada de California para proponer una gran idea. Él dijo aquí, consagrar este espacio lleno de belleza natural al convertirlo en el Parque Nacional de Yosemite.
Este lugar actualmente ya es considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero pues a ver, resulta que ya tenía antes un nombre de que John Muir viniera y dijera, ay, aquí hay que conservar este espacio. Este nombre lo llamaban Ahwahnee, y perdón si estamos diciendo el nombre incorrectamente, pero significa un lugar con forma de boca abierta, y era llamado así por la población que ya habitaba ahí, era la población Ahwahnee. Uh-huh. Es algo parecido a cuando nos enseñaron en la escuela que Cristóbal Colón descubrió América. Descubrió, ¿no? Pero aquí ya había concepto. Gente, o sea, había una ciudad con 500,000 habitantes. Claro, tenía más gente que París de esa época. Y llegó y se supone que lo descubrió, pero bueno, ya había gente viviendo aquí hace 14,000 años. De hecho, el continente ya tenía nombre, muchos diferentes. En esta región del continente le llamaban Izachilatlán, la gran isla Tortuga. Pero le llamamos América por el apellido de un cartógrafo europeo, que además ni siquiera fue él el que encabezó. Pero bueno, es algo parecido. O sea, sí, John Muir le puso nombre a un lugar que ya tenía nombre, y es una de las maneras en las que se invisibiliza y se incluso expulsa a las maneras de vivir ahí de los que ya estaban. Exactamente. Y es que justamente el colonialismo va más allá de poseer la tierra o la materia, significa imponer los significados, ¿no? ¿Sí? Imponer las formas de ver el mundo, de interpretar las cosas, de hablar español, de decir los días como se dicen, de las constelaciones. Totalmente. Invisibilizar la cultura en su máxima expresión. Entonces, bueno, pues este deseo de John Muir por proteger, entre comillas, Yosemite, pues lo llevó a fundar una de las organizaciones conservacionistas más grandes y antiguas de Estados Unidos, llamado el Sierra Club, que pues lamentablemente es conocida por sus visiones racistas, porque existen incluso escritos de John Muir que describen a la población nativa como sucios, flojos e incivilizados. Hasta hace poco, me parece que hasta hace 2 años, el mismo Sierra Club ya pidió disculpas, ¿no? Como por todos estos, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Pues abusos. Exacto. Sí, por imposición, abusos. Pidieron apenas disculpas, ¿no? O sea, mínimo reconocieron después, el error, que tiene cierto valor también. Exactamente. Entonces, bueno, evidentemente estos deseos por conservar, pues no tomaron en cuenta a los nativos que vivían ahí, como bien decías tú, Vic. Entonces, pues fueron expulsados violentamente de su territorio para entonces moldear este espacio a manera de naturaleza prístina. O sea, si ustedes buscan las fotos, o sí, no sé si alguien de los que nos está escuchando ha visitado Yosemite, pues claro que es hermoso, es un paisaje hermoso y nos moldea esta forma de ver a la naturaleza como algo que está ahí, está intocable. Y justo este es el modelo de los parques nacionales de Estados Unidos. Empezó con Yosemite y después se fue a Yellowstone. Después empezaron los de Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, esta contradicción de estar conservando la biodiversidad mientras se perpetuaba la violencia, ¿no? Qué gran contradicción. Sí, y bueno, y estos modelos de parques nacionales en Estados Unidos sirvieron de ejemplo, de base para muchos otros lugares. O sea, si lo platicamos de ahí, no significa que solo ahí pasó. No, claro, de hecho, y no significa que ahí terminó. Todavía, y por algo lo estamos tomando, digo, empezamos a hacer la crónica del pasado y de la historia ambiental y la crónica de este colonialismo, de esta conservación, o colonialismo disfrazado de conservación. Pero bueno, lamentablemente es algo que sigue existiendo en muchos lugares todavía. Y de hecho, o sea, si tú googleas la palabra naturaleza, muy probablemente las imágenes que surjan van a ser de la naturaleza prístina, ¿no? O sea, imágenes donde hay animales, plantas, etcétera, pero rara vez la civilización humana, ¿no? Este símbolo de la naturaleza sigue muy actual. O sea que la foto de la sabana africana, el dibujo de la sabana africana, donde hay leones, jirafas, elefantes, todos al mismo tiempo en el Serengeti, pues es idílico, ¿no? Es nada más una idea, pero que no necesariamente eso es lo que logran los parques nacionales que sean privados, que se han establecido en África, por ejemplo. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo justo de África. Desde el siglo XIX, Alemania, pues también Alemania como una potencia colonizadora, estableció áreas protegidas en Tanzania y Namibia para la caza de especies. Entonces, no nomás conservar, ahora vamos a proteger, pero vamos a tener trofeos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues estas áreas son utilizadas como ecosafaris y son una continuación de toda esta tradición en donde los turistas adinerados, claro, pagan para obtener un permiso para cazar animales como trofeos, justamente, mientras que la caza de subsistencia por parte de la población que vive ahí,
pues se equipara con la caza furtiva y se castiga penalmente. Ahí es cuando vemos una cuestión pues, de indiferencia muy, 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 muy grande. Sí, y bueno, nosotros que estamos grabando en México no estamos exentos en este país y en Latinoamérica de este mismo fenómeno que todavía se mantiene en las áreas naturales protegidas. Yo les quiero platicar un caso bien interesante, porque luego pensamos que México no estaba tan involucrado en estas cosas, pero encontré unos datos bien interesantes que nos dice la historiadora Emily Walker, es una historiadora de la Universidad de Arizona, me parece, y nos dice que hacia 1940 México lideraba el mundo en la formación de parques nacionales, pero ojo aquí, no eran los parques nacionales que ahora comentábamos como de moldear la naturaleza prístina o tener este modelo de no hay nada aquí, sino que México ya no separaba esta visión naturaleza, sociedad y cultura. Claro que, mucho tenía que ver con los intereses políticos y de formación de identidad mexicana. Estamos pensando en 1940, es la época postrevolucionaria, entonces, exactamente, es como moldear la identidad mexicana, pero mucho tuvieron que ver los parques nacionales con esto también. Y vale la pena darnos cuenta cómo se manejaban entonces esos parques nacionales, y la historiadora nos menciona algunos ejemplos que ella profundiza obviamente más, si ustedes quieren luego buscarlo. Las lagunas de Zempoala, el Parque Nacional de la Malinche o el Teposteco mostraron justo lo que les decía, este modelo mexicano que era, más que un laboratorio de conservación de la naturaleza, lo que se conservaban eran las tradiciones rurales, paisajes nacionales y pues, los acuerdos políticos. También hay que ver pues que si había ahí disputas agrarias y todo, pero bueno, es como interesante ver cómo México también estaba volteando hacia esta otra parte que también es importante de no invisibilizar a la gente que está ahí. Eso es un colonialismo endógeno, ¿no? No es que llegó alguien de un país europeo a un país latinoamericano a decir cómo hacer las cosas, sino que ya aprovechando y haciendo un mecanismo de dominación, de poder político, también se da una especie como de colonialismo, pero interno, porque, pues, ¿qué tiene de malo tratar de proteger la naturaleza? Podríamos decir. Pero el asunto es que en esa naturaleza tan bonita, en esos parques nacionales o ahora ya nuevos modelos como reservas de la biosfera, pues también vive gente. Exactamente. Ya estaban ahí hace mucho y ya tenían espacios que los consideran importantes para muchas cosas. Oye, y también te puedo sumar que, mira, desde el marco legal que creó México para estas reservas de la biosfera, para estos nuevos modelos de conservación, sigue naciendo desde los ranchos cinegéticos, ¿no? Áreas donde pues se encerraba la fauna y uno podía tener acceso a cazarlos, y esos recursos se reinvierten para el mantenimiento de la reserva de la biosfera. Pero ¿esto qué significa? Que la ley que protege a la vida silvestre empezó siendo para los animales de los ranchos cinegéticos, los borregos, los venados, y entonces la lógica de cómo se conserva en términos legales funciona así. Lo malo es que las plantas, los insectos, los hongos no se comportan como un venado. Y las leyes no son capaces de cubrir pues las necesidades que tiene conservar un bosque. Digamos que tenemos un hueco entonces ahí, ¿no? Hay muchísimos huecos en la legislación mexicana todavía. Y otras nuevas maneras de conservar la naturaleza, que a final de cuentas es un esfuerzo necesario, loable, noble, pero que tenía estos defectos, nos ha llevado a nuevos modelos de áreas naturales, por ejemplo, a las reservas de las biosferas. Aquí en el área donde nosotros habitamos, vivimos en Guadalajara, Jalisco, y al sur de Jalisco hay una reserva de la biosfera bastante importante, la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán, en donde, si bien el modelo de reserva de la biosfera que hasta ahora ya está tomando en cuenta la voz y la existencia, para empezar, la voz y los deseos, las agendas, las necesidades de quienes ya viven ahí, y buscando que esa participación e involucramiento de las comunidades que habitan estas regiones sea parte del plan de la reserva, pero aún así existen muchos espacios para mejorar. Sí. Las personas que trabajan ahí lo aceptan, que una de las características ha sido tomarlos en cuenta, pero que todavía es necesario mejorar y buscar la manera de adoptar las prácticas en donde este capital natural se proteja en equilibrio con el desarrollo de los habitantes de estos espacios. Sí. Entonces, fíjate lo difícil que es poner de acuerdo gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, gente que acaba de llegar, gente que quizá tiene derechos sobre cierta parte de esa tierra, más la idea de los científicos que están proponiendo
proteger ciertas partes porque es necesario para evitar un colapso de todos los ecosistemas que están ahí. Entonces, es algo muy complejo. Sí, el debate en torno al conservacionismo posee muchas aristas y obviamente no vamos a poder agotarlas todas en este programa, pero creo que aquí no hay que dejar de lado y ser conscientes de la importancia que tienen las comunidades que han estado ligadas ancestralmente a estos territorios, ¿no? Bien, vamos a escuchar una entrevista que Marcos y yo hicimos a una cineasta alemana que estuvo aquí en Guadalajara presentando una película precisamente relacionada con este tema en un parque privado en donde se protegen a los rinocerontes en África. Vamos a escucharla. Nowadays, this conservation topics, but also the critical way of looking at conservation. En la actualidad, para hablar de temas de conservación de la naturaleza, deben incluirse también la forma crítica de ver a los proyectos de conservación y comprender que la conservación solo se puede entender en relación con las personas que viven cerca de las áreas naturales. Esas personas que son afectadas por los proyectos de conservación. Es necesario comprender esto para poder siquiera hablar de las complejidades de estos entornos. Viniendo de Europa, dice Elena Carba, yo quería abordar esta manera problemática en la que vemos la conservación los habitantes del norte global. En Alemania, de donde yo vengo, abunda Elena, mucha gente siente pasión por las causas de protección de la naturaleza y dona mucho dinero a todas estas diferentes fundaciones y parques privados. A menudo están todos ellos en lugares muy lejanos de donde viven las personas y al mismo tiempo hay una gran desconexión y desconocimiento con las realidades de la gente que vive en las áreas donde se llevan a cabo estos esfuerzos de conservación, las personas afectadas por los parques, por las áreas naturales protegidas. Así que el objetivo de mi película, finaliza Elena Carba, Black Mambas, la película, era mostrar una perspectiva diferente sobre la protección de la naturaleza. Bueno, esta fue una entrevista que le hicimos Marcos y yo a Elena Carba, que vino aquí a Guadalajara a exhibir su película Black Mambas. Muy recomendada que la vean la película porque retrata de una manera muy interesante como telón de fondo toda esta idea de que la conservación es colonización. Presentó su película dentro del Premio de Cine Socioambiental, que es otro proyecto en el que estamos involucrados los que hacemos este podcast y que se lleva a cabo cada año aquí en Guadalajara, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ahí dejó clara Elena Carba su postura con su película, pero también al tomar la palabra y decir la frase esta específicamente: la conservación es colonización, una expresión cinematográfica de las complejidades del antropoceno. Y que precisamente justo ella retrata cómo la conservación sigue siendo un juego de poder, donde quien tiene el poder lo ejerce definiendo qué se conserva y qué no, y quién lo utiliza y a qué costo, ¿no? Esto, por supuesto, que excluye a las comunidades locales, quienes al no relacionarse con lo que habita dentro del parque, pues terminan continuando con la cacería de los rinocerontes. Incluso en la película se retrata que hasta lo hacen por venganza. Uno de los cazadores dice: voy a seguir matando a los rinocerontes porque es la mejor manera de enfurecer a los güeros, ¿no? Entonces esto justamente termina siendo pues, más conflicto que apoyo a la conservación del ecosistema. Sí, la película Black Mambas de Elena Carba la pondremos como todas las referencias del programa ahí en la descripción del capítulo. Y pues bueno, esto nos lleva a tratar de entender entonces con esta crónica que hacemos de la historia de la conservación como una manera de colonizar de parte de quien tiene poder sobre el que tiene menos o el que no lo tiene, ¿no? Uh-huh. Pero no son todos los seres humanos los que destruyen la naturaleza, o no todos de la misma manera. ¿Qué podemos hacer para vivir en un mundo y crear un mundo en el que la vida sana sea posible para todos de una manera más equitativa, con justicia social, tomando en cuenta a las diferentes personas que están involucradas con el territorio, con los temas, con las actividades? Bueno, es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Es un tema complejo, no hay soluciones perfectas para problemas complejos, pero nosotros sí creemos que es una responsabilidad de todos tratar de entender y problematizar esto, porque no siempre es blanco y negro, hay que ver cuáles son los matices escondidos dentro de cada cosa. Agregaría también aquí, Vic, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los territorios indígenas cubren el 22% del planeta y concentran cerca del 80% de la biodiversidad. Esto nos dice mucho. O sea, estos esfuerzos internacionales de conservación
pues nos dice que se deben orientar a garantizar la participación y los derechos humanos de estas comunidades en el territorio ancestral. O sea, ellos son la piedra angular para hablar de conservación de la biodiversidad. Por supuesto, y de hecho, de acuerdo a las cifras de los índices de biodiversidad en México, los sitios prioritarios para la conservación, aquellos donde hay más biodiversidad o especies que solo habitan ahí, están habitados también por pueblos indígenas. Es decir, que es gracias a su permanencia y a sus formas y costumbres de usar la naturaleza, de relacionarse con ella, que esta biodiversidad ha permeado hasta la fecha con estas grandes tasas de diversidad. Y esto no es único. Una de las razones es precisamente la relación simbólica que generan los pueblos indígenas sobre su medio ambiente. Esto pasa en todo el planeta y desde hace algunos años se ha estado platicando del concepto de sitios naturales sagrados. Es decir, estos son áreas para la conservación que no surgen de arriba hacia abajo, es decir, no es el gobierno quien llega e instala en un territorio un área natural protegida, sino que es la sociedad que históricamente ha usado el bosque, el desierto, la costa, por algún fin, puede ser sagrado, por ejemplo, para conservarlo. Como ellos tienen una relación con esos árboles, con esas plantas, con esos animales, los cuidan. En el sentido de que las personas generan significado en torno a la naturaleza, la cuidan. Es por eso que es muy valioso pensar en estas otras formas que existen de ver el mundo. Y si quieren saber más un poco al respecto de eso, está la página de sacrednaturalareas.org, sacrednaturalsites.org, y ahí pueden conocer un poco más de estos sitios. Ahí la pondremos como todas las referencias en la descripción también. Y pues bueno, esta es una crónica de dónde venimos, dónde estamos, pero también aventuremos tantito a asomarnos hacia dónde vamos. ¿Cuál es, digamos, la meta de conservación y cómo vamos a evitar la colonización? En este momento hay una iniciativa que la han firmado ya y que se han comprometido ya más de 95 países hasta junio del 2022 y que será parte de la Convención de la Biodiversidad Biológica de la próxima Conferencia de las Partes, la famosa COP, y que están incluidos todos los países más ricos del mundo, el Grupo de los 7 y la Unión Europea, y se llama la iniciativa 30x30. Esta iniciativa lo que busca y que tiene como base la recomendación de especialistas en biodiversidad, lo que busca es que logremos que 30% de la superficie del planeta se declare área natural protegida y también 30% de los océanos. Pero regresando nomás a la superficie, que es en donde más gente vive ya, imaginemos qué presión va a hacer con respecto a este tema que estábamos hablando. Sí. Declarar un área natural protegida tiene todas estas complejidades de las que hablamos hoy y en este momento, para darnos una idea, más o menos 15% del territorio es un área natural protegida del planeta. Y lo que se busca es que llegue a 30%, es decir, se tiene que duplicar la cantidad de tierra que está declarada como protegida con nuevas legislaciones que no dejaría que la gente que vive ahí pueda hacer las cosas como quiera. Entonces, sin duda, esto va a dar muchas presiones, muchos debates que se van a abordar durante la COP, pero que también se van a abordar en otros mecanismos, en otros ambientes, en otras conversaciones de las cuales hay que estar muy atentos. Totalmente, también. Sí. Son 8 años nada más. Sí, pues es complejo y no hay soluciones perfectas, pero sí hay mucho de qué pensar y nosotros invitamos a que lo hagamos y vamos a citar aquí a un pensador que hemos tenido como referente, Auriel, para nuestro programa y que lamentablemente acaba de morir este fin de semana pasado, hace unos días, y que no podemos más que hacer honor a su pensamiento y lo haremos durante este podcast en otros momentos, pero vamos a citar a Bruno Latour, el filósofo Bruno Latour, que decía que en lugar de optar por murallas, habría que empezar a plantearse seriamente, a partir de ya, la mejor y más esperanzadora salida a todo este problema, que es descubrir entre todos qué territorio es habitable y con quién lo vamos a compartir. Bruno Latour. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escucharnos. Todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas las puedes encontrar en la descripción del capítulo en la plataforma donde encontraste este podcast. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor, compártelo y sobre todo escucha la próxima Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara.
Gracias por escuchar.